desnutrición y analfabetismo. Ahora, las promesas y el peligro de la liberalización del comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994. Las partes, por supuesto, son Estados Unidos, México y Canadá. Esta fecha también marca el inicio de la lucha del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en Chiapas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. El objetivo del Tratado de Libre Comercio es reducir los aranceles y liberalizar la inversión. El alcance del tratado es muy amplio: bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual. También incluye un elemento innovador: los acuerdos complementarios de cooperación ambiental y laboral. Los tratados de libre comercio están basados en la teoría de las ventajas comparativas. Según esta teoría, los países deben especializarse en los bienes que producen relativamente más eficientemente y importar los bienes que producen menos eficientemente. Deben eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que distorsionan la ventaja comparativa. Ejemplos de medidas que distorsionan el comercio: los subsidios agrícolas en los Estados Unidos y la Unión Europea. Estos subsidios posibilitan que la industria agropecuaria de los Estados Unidos y la Unión Europea venda productos agrícolas a precios debajo del costo de producción. O sea, es imposible competir con productos que se venden debajo del costo de producción. Los subsidios han producido impactos negativos en países como México, que comercializan los productos agrícolas, pero también impactos adversos en el norte, en Estados Unidos: la degradación de la tierra, el uso excesivo del agua de riego y de las sustancias químicas tóxicas, la contaminación del agua. En Estados Unidos, por ejemplo, la fuente principal de la contaminación de los lagos y ríos es la agricultura. Pero los subsidios agrícolas han provocado mucho conflicto en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Actualmente existe un doble estándar en el comercio agrícola. Los Estados Unidos y la Unión Europea mantienen altos niveles de subsidios y además barreras arancelarias significativas. Sin embargo, muchos países en el sur global bajaron los aranceles y los subsidios según los programas de ajuste estructural mandados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial después de la crisis de la deuda de los años 80. O sea, tenemos mercados abiertos en el sur global y subsidios y aranceles en el norte global. Los países del sur global han exigido que los Estados Unidos y la Unión Europea reduzcan estas barreras proteccionistas antes de que países en vías de desarrollo hagan más concesiones comerciales. Lamentablemente, esto no ha ocurrido. Y el acuerdo sobre la agricultura de la Organización Mundial de Comercio está redactado en tal manera que permite la mayor parte de estos subsidios. Y esto ha provocado un impasse en las negociaciones sobre la Organización Mundial del Comercio. Ahora vamos a pasar al Tratado de Libre Comercio. Primero, algunos antecedentes. Entre 1930 y 1980, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, México estableció su base industrial por medio de los aranceles, los subsidios y las restricciones a la importación. México desarrolló las industrias de vehículos, metalistería, productos químicos y electrónicos. Esta fue una época de alto crecimiento económico. En el sector rural, el Estado ofreció subsidios y créditos a los agricultores para mantener los precios de los alimentos bajos y aliviar
Claro. Pero todo cambió, el modelo económico de México cambió con la crisis de la deuda de los años 80. En esta época se inician las reformas económicas de mercado libre. El Fondo Mundial Internacional y el Banco Mundial imponen los programas de ajuste estructural. El Estado mexicano se ve obligado a reducir los gastos del gobierno, cortar programas sociales para los pobres, privatizar las empresas del Estado, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias y enfocarse en el sector exportador. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, poco crecimiento económico, descenso del sector industrial, énfasis en las maquiladoras de baja tecnología y bajos salarios, estancamiento de salarios, alto desempleo, aumento en la pobreza y la desigualdad. ¿Cuáles fueron los principales hitos de la adopción de este modelo económico? Bueno, empieza en los años 80 con la crisis de la deuda, continúa cuando México se une al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT por sus siglas en inglés, y después en el 94 México se une al Tratado de Libre Comercio. El capítulo 7 del Tratado de Libre Comercio es el que tiene que ver con la agricultura. Y este capítulo requiere las siguientes reformas. Primero, acceso al mercado. Convertir las barreras no arancelarias en aranceles y eliminarlos con el tiempo. Segundo, y aquí viene por el criterio, los subsidios. Cumplir con las obligaciones bajo el GATT-OMC, que permite los subsidios, para reducir los subsidios y esforzarse por avanzar hacia políticas de apoyo interno que minimizan las distorsiones del comercio. O sea, es obligatorio reducir las barreras arancelarias, pero es optativo reducir los subsidios, esforzarse. Lamentablemente no hubo un gran esfuerzo. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que se requiere en cuanto a las barreras arancelarias? Para el 2004, eliminar la mayoría de los aranceles agrícolas. Para el 2008, eliminar todos los aranceles, incluso sobre los productos agrícolas más sensibles, por ejemplo, el maíz y el frijol. Es decir, México negoció un periodo de 15 años para eliminar los aranceles sobre el maíz y el frijol para proteger a los agricultores pequeños de la competencia extranjera. ¿Por qué? Por el papel que juega el maíz en la cultura, la economía y los ecosistemas mexicanos. México, igual que Guatemala, es el hogar ancestral del maíz. Hay miles de variedades cultivadas. Al inicio del Tratado de Libre Comercio, el maíz en México se cultivaba en 60% de las tierras arábigas. Empleaba a 3 millones de los agricultores, o sea, 40% de la fuerza laboral rural. Y el maíz, por supuesto, es el alimento básico de la dieta mexicana. Es importante subrayar que, aunque existan granjas grandes y mecanizadas en el norte de México, en Sonora y en Sinaloa, la mayoría del maíz se cultiva en el sur de México por agricultores pequeños y comunidades indígenas. Y hay miles de semillas cuidadosamente adaptadas a las condiciones locales. Y se siembran muchas variedades para diversificar el riesgo en caso de la pérdida de la cosecha. Sin embargo, el maíz en Estados Unidos es un producto totalmente distinto. El maíz es producto de exportación. Estados Unidos es el mayor productor y exportador de maíz del mundo, con 40% de la producción mundial. Y en Estados Unidos el maíz se utiliza como biocombustible, endulzante y pienso para los animales. Se cultiva en granjas mecanizadas que utilizan irrigación a gran escala.
Se cultivan monocultivos que son vulnerables a las plagas y entonces requieren la aplicación de sustancias agroquímicas tóxicas. 3 corporaciones dominan más del 80% de las exportaciones del maíz a Estados Unidos. La industria agroalimentaria es una de las más poderosas del país. Se caracteriza por la integración vertical. En muchos casos, la misma corporación controla la compra del maíz de los agricultores, la producción de pienso, la cría del ganado y el procesamiento de la carne. El maíz en México posee externalidades sociales y ambientales positivas. Una externalidad positiva muy importante es la conservación in situ de la diversidad genética del maíz, con miles de variedades de semillas sembradas. Estos recursos genéticos van a ser muy importantes para adecuarse al cambio climático, a las sequías, a las inundaciones, a las plagas nuevas. Otra característica positiva es el poco uso de sustancias agroquímicas tóxicas, el empleo y sustento para 3 millones de agricultores, la estabilidad social y la cohesión comunitaria, la preservación de la integridad cultural de las comunidades indígenas en el sur de México que han cultivado el maíz por siglos. Sin embargo, el maíz de los Estados Unidos posee externalidades ambientales negativas. La contaminación de los lagos y ríos a causa de los residuos de los fertilizantes y pesticidas, el uso insostenible del agua, lo que produce el agotamiento de los mantos acuíferos, la exposición de los agricultores a las sustancias agroquímicas tóxicas y, como ustedes saben, la mayoría de los trabajadores en la agricultura son mexicanos, guatemaltecos o de otros países de Centroamérica. Esto también es un ejemplo de la injusticia ambiental. El maíz estadounidense es más barato que el maíz mexicano. ¿Por qué? Primero, por los subsidios. El maíz de Estados Unidos se vende en el mercado de 20 a 30% por debajo del costo de producción. Segundo, la economía de escala, la mecanización y la cultivación de monocultivos de alto rendimiento. Tercero, mejor infraestructura, carreteras, mercados. Cuarto, el alto uso de insumos agroquímicos en riego. Y quinto, el precio no refleja las externalidades ambientales negativas. Igualmente, el precio de maíz mexicano no refleja las externalidades ambientales y sociales positivas. Bueno, ¿qué pasó bajo el Tratado de Libre Comercio? El gobierno mexicano aceleró la reducción de los aranceles del maíz. En vez de aprovechar el plazo de 15 años que había negociado, eliminó los aranceles en 3 años. Y también redujo significativamente los subsidios agrícolas para los pequeños agricultores. El impacto fue severo. La exportación del maíz estadounidense a México se duplicó. El precio del maíz en México se desplomó, bajó 70% entre 1993 y el año 2001. Muchos campesinos abandonaron sus tierras y migraron a las ciudades y hacia los Estados Unidos. Pues se benefició el consumidor. Si el maíz está más barato, eso debe ser un beneficio para la población en las ciudades. No. El precio de las tortillas de maíz aumentó. ¿Por qué? Porque la producción de tortillas en México está dominada por 2 grandes empresas, Maseca y Minsa. Las tortillerías pagaron bajos precios por el maíz, pero cobraron altos precios a los consumidores. ¿Cuáles fueron las consecuencias ambientales del Tratado de Libre Comercio? Bueno, para minimizar sus pérdidas, cuando los precios se desplomaron, muchos agricultores mexicanos aumentaron su producción. Los grandes agricultores aumentaron el uso del riego de las sustancias agroquímicas tóxicas
y esto agotó los mantos acuíferos y exacerbó la contaminación de los lagos y los ríos. Los agricultores pequeños, los que se quedaron en sus tierras, empezaron a cultivar las tierras marginales para aumentar su producción, y esto causó deforestación, erosión de la tierra y también invasión de las reservas ecológicas. También hubieron otras propuestas de parte de los agricultores mexicanos. Algunos empezaron a cultivar otros productos de exportación, por ejemplo las flores. Algunos decidieron cultivar marihuana, pero miles de campesinos simplemente migraron a las ciudades y hacia los Estados Unidos en busca de empleo. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? Primero, aumento de la pobreza, de la migración a las ciudades y de la migración a Estados Unidos, aumento de los delitos relacionados con las drogas, la pérdida de las comunidades agrícolas estables y la desintegración de culturas indígenas, el descontento social, manifestaciones masivas. Pero hubieron consecuencias ambientales adicionales en México. Una de las más importantes es la pérdida de la diversidad genética del maíz, cuando los agricultores pequeños abandonaron sus tierras o empezaron a cultivar monocultivos de alto rendimiento. Estos monocultivos poseen mayor vulnerabilidad a las plagas y a las enfermedades, entonces es necesario utilizar los químicos. Pero la pérdida de los recursos genéticos es una pérdida irreversible, porque esos recursos los necesitamos para adaptarnos al cambio climático. O sea, la diversidad genética del maíz mexicano tiene importancia no solo para México y no solo para las comunidades que lo cultivan, sino también para los cultivadores en todas partes del mundo, que dependen de esta reserva genética para el desarrollo de nuevas variedades capaces de adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Se pierde el conocimiento agroecológico tradicional y se expande la agricultura industrial. Lo interesante es que también hubieron consecuencias negativas en Estados Unidos. La expansión de la producción del maíz en zonas áridas que requieren bastante riego, el agotamiento de los suministros de agua, la contaminación agroquímica de lagos y ríos, la floración de algas debido a las escorrentías de fertilizantes, el aumento de la exposición de los trabajadores agrícolas a los pesticidas tóxicos y el desplazamiento de cultivos menos dañinos para el medio ambiente. Entonces aquí vemos unas fallas del mercado. El caso del maíz mexicano es un ejemplo clásico de las fallas del mercado. El precio de mercado del maíz en los Estados Unidos no refleja el costo ambiental y el daño a la salud humana. El precio del maíz en México no refleja los beneficios sociales y ambientales. Y lo que ocurre cuando estas dos fallas de mercado se combinan es la globalización de las fallas del mercado. Según el economista estadounidense James Boyce, la liberalización del comercio agrícola aumenta estas fallas del mercado y empeora la situación de ambos países, haciendo una identificación errónea de Estados Unidos como el productor más eficiente del maíz. ¿Son los beneficios de la liberalización del comercio mayores que los costos? Bueno, según la teoría de la ventaja comparativa, las industrias ineficientes se disminuyen a medida de que se liberalice el comercio, pero supuestamente los beneficios serán mayores que los costos porque las industrias más eficientes absorberán a los trabajadores desplazados. Pues, ¿cuál fue la realidad en México? ¿Qué sucedió con los agricultores que abandonaron la agricultura? Desempleo. No había suficiente trabajo en el sector formal urbano. Para
fomentar su ventaja comparativa de mano de obra barata, México promovió las maquiladoras y descuidó el sector industrial. Pero muchas maquiladoras se trasladaron a países con mano de obra aún más barata, provocando más desempleo. Entonces, algunas lecciones del Tratado de Libre Comercio. Primero, la política industrial. La diversificación económica y la industrialización son necesarias para el desarrollo económico. Históricamente, esto se logra a través de la política industrial, o sea, el proteccionismo, los subsidios, la protección de la industria hasta que pueda competir a nivel internacional. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Taiwán, Corea y China lograron la prosperidad económica a través de la política industrial, no del libre comercio. Hay un economista muy interesante que se llama Ha-Joon Chang, es profesor en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que tiene un libro que se llama Retirar la escalera, la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Un maravilloso libro que explica exactamente este tema, cómo es que estos países lograron la prosperidad. Segunda lección, los tratados de libre comercio, la importancia del trato especial y diferenciado. Como les expliqué, el capítulo 7 del Tratado de Libre Comercio sobre agricultura impone un doble criterio en el sector agrícola. Es obligatorio eliminar los aranceles. Sin embargo, eliminar los subsidios es facultativo. Este doble criterio favorece a los Estados Unidos con sus altos subsidios y perjudica a México. Pero existe un principio del derecho económico internacional que pretende favorecer a los países del sur global. Y me refiero al principio de trato especial y diferenciado. Este principio proviene del GATT y reconoce que los países en vías de desarrollo no están obligados a hacer las mismas concesiones en sus niveles arancelarios y sus subsidios a aquellos países desarrollados. Lamentablemente, la Organización Mundial del Comercio debilitó el principio de trato especial y diferenciado al imponer las mismas obligaciones a todos los países y solo otorgar más tiempo a los países en vías de desarrollo para cumplir con estas obligaciones. Ha llegado el momento de revitalizar el principio de trato especial y diferenciado. Se deben imponer obligaciones asimétricas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo para favorecer, no para perjudicar a los países en vías de desarrollo, como recompensa por el legado colonial y para permitir que los países del sur global diversifiquen sus industrias. Es muy importante también el espacio político. Los países en vías de desarrollo necesitan poder desarrollar sus propias estrategias económicas en vez de aplicar la receta neoliberal del consenso de Washington. Se debe permitir la política industrial para fomentar el desarrollo y el uso de los aranceles y los subsidios para proteger a los agricultores pequeños y los pueblos indígenas. Lecciones del Tratado de Libre Comercio, migración. Más de 2 millones de agricultores mexicanos emigraron a las zonas urbanas, 2 millones, donde encontraron insuficiente empleo. El resultado fue un aumento repentino de la emigración a los Estados Unidos. En vez de satanizar a los inmigrantes, el gobierno estadounidense necesita reconocer los vínculos entre la política comercial y la migración. Integración regional, otra lección del Tratado de Libre Comercio. Hay mejores modelos de la integración regional. A pesar de sus dificultades actuales, la Unión Europea es un modelo alternativo. La Unión Europea mantiene las fronteras entre sus miembros abiertas porque sus políticas
intentan disminuir los incentivos para emigrar. Al igual que la Unión Europea, Estados Unidos debería invertir en México y en Centroamérica para crear empleo, financiar los proyectos de desarrollo local, apoyar el sustento de los agricultores, proteger el medio ambiente. Las lecciones del Tratado de Libre Comercio, agrobiodiversidad. El 75% de la diversidad mundial de los cultivos alimenticios se perdió en el siglo XX. Los cultivos genéticamente uniformes han desplazado a las variedades tradicionales de cultivos. ¿Por qué es importante? Porque la cosecha mundial está en peligro. Podemos repetir a nivel global la gran hambruna irlandesa en caso de un fracaso catastrófico de los cultivos, porque son idénticos. O sea, la diversidad genética es un bien común y hay que protegerla. Los agricultores pequeños y los pueblos indígenas actualmente conservan ese bien común y merecen compensación por esta labor tan importante. Lo contrario de lo que ocurrió bajo el Tratado de Libre Comercio. Ahora, retomando los pueblos indígenas. Las consecuencias del Tratado de Libre Comercio han sido devastadoras, sobre todo para los pueblos indígenas. La migración hacia las zonas urbanas rompe los vínculos espirituales y culturales de estos pueblos con sus tierras ancestrales. Esta ruptura puede causar la desintegración cultural. En las ciudades, muchos migrantes indígenas experimentaron la pobreza extrema debido a la discriminación, la educación limitada, las barreras lingüísticas y culturales y la falta de habilidades para la mano de obra urbana. Pero también hubo migración indígena hacia los Estados Unidos. Por lo menos 460 miles de indígenas mexicanos viven en los Estados Unidos y muchos de ellos son indocumentados. La cifra verdadera probablemente es mucho más alta, porque el censo estadounidense no tiene una categoría para indígenas latinoamericanos. Los inmigrantes indígenas tienen que autodenominarse como hispanos, o sea, descendientes de los españoles, lo que no son, y después indicar si son blancos, negros o de otra raza. Con el nivel de mestizaje que existe en América Latina, estas categorías del censo estadounidense dejan perplejo a todos que somos de descendencia latina, que no somos indígenas, y ocultan el gran número de indígenas latinoamericanos en los Estados Unidos. Los inmigrantes indígenas experimentan la doble discriminación racial, étnica y de lenguaje, y el aislamiento social. Es difícil mantener las lenguas y las costumbres indígenas tan lejos de sus tierras y sus comunidades ancestrales. Su situación económica y su estatus migratorio suelen ser precarios. Ahora, el Tratado de Libre Comercio ha producido violaciones espantosas de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la vida, la salud y el bienestar. Estos tratados también reconocen la libre determinación y la no injerencia con los medios de subsistencia. Pero también existen derechos humanos específicos con respecto a los pueblos indígenas. Se encuentran en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana y las decisiones de
de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyen el derecho a la integridad cultural, el derecho de poseer, desarrollar y controlar las tierras y recursos tradicionalmente ocupados, el derecho de determinar las prioridades del desarrollo económico, el derecho a la consulta sobre proyectos de desarrollo económico que les afecten, el derecho de la conservación de su medio ambiente. ¿Quién debe proteger esos derechos? Pues por supuesto México. México ha violado los derechos humanos de los pueblos indígenas dentro de su territorio al adoptar políticas de desarrollo que desplazan a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. México negoció en el Tratado de Libre Comercio un plazo de 15 años para eliminar los aranceles sobre el maíz. Sin embargo, los eliminó en 3 años. ¿Por qué? No fue por ignorancia. Se ha confirmado que altos funcionarios consideraban la agricultura a pequeña escala ineficiente y creían que era mejor para el país que los campesinos y las comunidades indígenas se trasladaran a las ciudades a trabajar en las maquiladoras. México nunca consultó con los pueblos indígenas sobre el Tratado de Libre Comercio. Nunca utilizó las flexibilidades que había negociado en el Tratado de Libre Comercio. Y como hemos visto, el resultado fue la migración. Pero Estados Unidos también tiene responsabilidad extraterritorial por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en México. Hay que reconocer que México adoptó el modelo económico neoliberal en los años 80 durante la crisis de la deuda, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos ejerce un papel muy importante en el FMI y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la agenda fue dictada por los Estados Unidos, la gran potencia del continente. Las políticas de los Estados Unidos tienen impactos transfronterizos. Es importante subrayar que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales tiene fuerza extraterritorial. El derecho ambiental internacional reconoce la obligación de evitar el daño transfronterizo. El arbitraje de la Fundición de Trail, el principio 2 de la Declaración del Río, el principio 21 de la Declaración de Estocolmo y varios tratados ambientales reconocen que los estados tienen el derecho soberano de aprovechar de sus propios recursos, pero también tienen la responsabilidad de velar porque sus actividades o las actividades bajo su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros estados o en las zonas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Entonces, el orden económico mundial está implicado. Los estados ricos controlan el FMI, el Banco Mundial, el GATT, el Tratado de Libre Comercio. Estos organismos tienen impactos globales sobre los salarios, precios, empleos, servicios sociales, migración, salud humana y medio ambiente. Cuando las políticas de estos organismos producen violaciones de los derechos humanos o daño ambiental, se debe aplicar el principio de responsabilidad por daño extraterritorial. Otra lección muy importante del Tratado de Libre Comercio es que es necesario reconceptualizar los acuerdos comerciales. Dentro del acuerdo se debe dar prioridad a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente en caso de conflicto con las normas comerciales. También es importante revitalizar el principio de trato especial y diferenciado para reducir la desigualdad norte-sur. Se debe permitir la política industrial para el desarrollo y proporcionar fondos para el desarrollo. Otra
lección muy importante es la importancia de la transparencia y la participación. Cuando se negocian acuerdos comerciales, se debe hacer una evaluación de impacto ambiental y una evaluación del impacto a los derechos humanos. Estas evaluaciones deben de tomar en cuenta los impactos internos y transfronterizos. Se requiere la fuerte participación pública. Y finalmente, es importante que los tratados comerciales se revisen y se renegocien periódicamente para minimizar los efectos adversos. Pero más fundamentalmente, tenemos que reconceptualizar lo que significa el desarrollo. En muchos instantes, el despojo de los pueblos indígenas ocurre por la idea que tenemos de la modernización como algo positivo. Hay que rechazar esa idea. Tenemos que proteger los medios de vida, las creencias y las tradiciones de los pueblos indígenas, respetar la libre determinación, prevenir la destrucción o el despojo de las tierras indígenas, no solo por las industrias extractivas y las represas, pero también el despojo indirecto por las fuerzas del mercado y por el cambio climático. Actualmente nos encontramos en una doble crisis económica y una crisis ecológica. Además del cambio climático, estamos experimentando una grave escasez de agua dulce, una extinción sin precedente de especies, una contaminación química de tierra, aguas y cuerpos humanos, y la degradación y desertificación de las tierras agrícolas. Para salir de estas crisis, necesitamos una visión distinta del desarrollo, que mejore la calidad de la vida sin sobrepasar los límites de los ecosistemas mundiales. En vez de despojar a los pueblos indígenas, deberíamos apreciar la riqueza cultural que nos ofrece la cosmovisión indígena y el papel importante que han jugado los pueblos indígenas en la protección de los recursos naturales. Los pueblos indígenas están sufriendo las peores consecuencias del modelo actual de desarrollo, del cambio climático, del libre comercio. Pero estos modelos de desarrollo inequitativos e insostenibles disminuyen la calidad de vida y la dignidad de todos los seres humanos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carmen. Quisiera, por favor, pasar a preguntas. La doctora, ¿qué piensa si los mexicanos son más felices o menos felices que los Estados Unidos? Si son más felices. Se hizo un estudio hace poco sobre ese tema y no me acuerdo dónde apareció México en esa lista. Estados Unidos es uno de los países menos felices, o sea, con tanto consumo material, lo que falta es la felicidad. Y es un buen ejemplo del error de pensar que el consumo material aporta la felicidad. O sea, cuando uno pierde esos vínculos comunitarios, esa es una pérdida muy grande. Entonces, estoy segura, no he visto la lista, que México es más feliz que Estados Unidos, aunque sea más joven. Sí. ¿Hay algún estudio en proceso ya hecho que ponga de ejemplo a alguna comunidad mexicana en donde se evidencie que la modernización no es precisamente mejorar la calidad de la vida? Hay muchos estudios lo que han visto lo que ha pasado, no solo en México, pero en muchos países, cuando vienen distintos proyectos que no aportan ningún beneficio a la comunidad, pero que los desplazan. O sea, y en el caso del maíz,
lo que ha ocurrido es la desintegración de las comunidades cuando no pueden mantener sus vidas tradicionales, porque no tienen ganancias, no pueden competir con el maíz subsidiado estadounidense. Entonces se modernizan al trasladarse a las ciudades. De ahí es donde experimentan condiciones de vida muy difíciles, muy difíciles. O sea que lo que está ocurriendo, para ponerle otro nombre, es un etnocidio, que se pierde la cultura. Sí, buenos días. Ante todo, pues es un honor para mí pues estar aquí y poder tener la oportunidad de que usted nos comparte su conocimiento de este tema. Me surgió una duda, yo no sé si alguna vez ante este tipo de iniciativas como el Tratado de Libre Comercio se hizo un estudio previo para ver el impacto, que me imagino que con lo que pasó con Estados Unidos y México no se hizo, ¿verdad? No sé si se habrá hecho, y si se ha hecho, qué tan difícil es o qué es lo que conllevaría. No es fácil hacer ese tipo de estudio, por eso me parece que es muy importante renegociar los tratados, porque antes de firmar el acuerdo, con la información que uno tiene, se hace el estudio de impacto ambiental, se hace el estudio de lo que uno piensa que van a ser las consecuencias sociales, pero muchas veces es difícil anticipar. Y por eso me parece que sería muy importante a cada 5 años, por ejemplo, renovar, modificar los acuerdos, ya que tenemos más información y que sabemos lo que han sido esas consecuencias. En Estados Unidos, lamentablemente, cuando se firma un acuerdo comercial, se hace un estudio de impacto ambiental, pero exclusivamente dentro de Estados Unidos. No se evalúa el impacto en otros países y no se evalúa el impacto social. Carmen, mi preocupación gira más en el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, Estados Unidos, la República Dominicana. En el capítulo 17 habla sobre el tema ambiental y laboral, y para los que estuvimos involucrados en ese momento y nos retiramos de la negociación, ¿cómo ves tú el capítulo 17 con Guatemala? No es suficiente, porque esencialmente lo que es reproducir lo que fue el acuerdo de cooperación ambiental y el acuerdo laboral que existió bajo el NAFTA, lo que ahora se incorpora en el CAFTA dentro del tratado. Y lo único que requiere es que los países que son miembros del CAFTA cumplan con sus leyes ambientales, punto. Fuera de eso, más nada. Cumplir con el derecho ambiental como existe en este momento, no mejorarlo, y nada sobre derechos humanos, nada sobre los pueblos indígenas, como si este país no tuviera una población indígena enorme. Y si no hay legislación sobre diversidad genética, me imagino que no lo hay, pues ya están cumpliendo, aunque desaparezca la diversidad genética del Y el tema de la propiedad intelectual. Sí. Es el modelo occidental de propiedad intelectual que implementa. ¿Sí? Muchas gracias. Para usted, ¿qué concepto tiene el movimiento de algunos países de América del Sur, de su modelo de integración de frente a este contexto que nos brindó hoy? ¿Cómo ve usted los logros en el futuro, en el presente? A mí me parece que para los pueblos ancestrales. Una de las visiones que tuvo Lula cuando fue presidente de Brasil es de integración de los países de América Latina. Y me parece que el modelo de la Unión Europea influyó mucho en su pensamiento. Formar un bloque fuerte para bregar y negociar con los Estados Unidos, fuerza en números, organizarse para promover el desarrollo de otra manera, y no estos tratados que imponen un doble criterio. Entonces a mí me parece que eso es muy importante, pero lo importante es quién está participando en estos esfuerzos. Si no hay un papel fuerte de la sociedad civil, van a ser acuerdos también desequilibrados que favorecen los intereses económicos y no necesariamente
van a ser un beneficio para el pueblo. El tema de la consulta de los pueblos indígenas, ya que estamos hablando de pueblos indígenas, es muy importante. Primero, no se ha realizado de acuerdo con el derecho internacional en casos de la minería, por ejemplo, pero no se realiza para nada en casos de acuerdos comerciales, porque el efecto es indirecto. Pero como ven en el caso de México, aunque el efecto del Tratado de Libre Comercio sea indirecto, ha sido inmenso. Entonces, eso también sería importante, la participación de la sociedad civil, los estudios del impacto, pero tomando en cuenta lo que ha pasado en otros países. ¿Cómo podemos desarrollar un modelo distinto de lo que es el acuerdo comercial para que promueva los derechos humanos, la protección del medio ambiente como objetivo y no como un problema al margen? Sí, una persona que se... Bueno, el panorama me suena a mí muy desalentador. Sí, porque dentro de la lógica del mercado y del neoliberalismo, el fin es la ganancia a toda costa, la máxima ganancia a toda costa. Y países como Guatemala, que todavía entre Guatemala y México hay una gran diferencia en los niveles de desarrollo social. Nosotros todavía estamos ya más pegados al final de la lista en esos indicadores de beneficio social. Entonces es aún más preocupante. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juegan las universidades públicas? Porque si va a participar la sociedad civil, esa sociedad civil, además de tener conciencia, debe estar educada en torno a todos estos temas. Pues, ¿qué papel juegan las universidades públicas para por lo menos crear esa conciencia de participación inteligente y certera? Obviamente, como yo soy profesora de Derecho, ya sabe que la respuesta va a ser que es un papel sumamente importante. O sea, aquí es donde empieza la participación, aquí es donde se concientizan los estudiantes. Y no solo que ellos participen, pero que abran espacio para que participe el pueblo entero. Estamos hablando de la democratización. Entonces el papel de las universidades es absolutamente fundamental. Hay que hacer algo entonces. Sí. ¿Por qué no estudió el café? ¿El café? Porque para México el maíz ha sido el producto que ha tenido el mayor impacto, y la razón es que de eso depende la subsistencia del pueblo. El café no se come, el maíz sí, el maíz es el alimento básico del pueblo, y por eso es que ha tenido ese gran impacto para México, y me imagino que en Guatemala debe ser igual. El maíz es la cultura, es la gente del maíz, y ya vemos lo que ha ocurrido. O sea, México antes era autosuficiente en maíz, ahora depende de Estados Unidos. Y la ironía es que ahora han subido los precios porque el maíz se usa como agrocombustible y hay mucha demanda. Entonces ahora los mexicanos están pagando aún más para su maíz y han perdido la cosecha nacional porque se fueron los agricultores pequeños. Sí. Respecto a esta situación, ¿qué perspectivas podrían haber actualmente con la propiedad intelectual que, por ejemplo, las grandes corporaciones tienen sobre, digamos, el genomas, el maíz genéticamente modificado, ¿no? Entonces, ¿qué salidas podrán haber para los productores indígenas? Porque ahora se ven forzados a comprar ese maíz, incluso maíz mejorado, que viene
mundial lo están resistiendo, y es en el contexto de los farmacéuticos, que es donde existe mucha presión, porque los países pobres tienen que comprar farmacéuticos a unos precios altísimos por razones de la propiedad intelectual, aun cuando los ingredientes de esos farmacéuticos vienen de esos países. Y en este caso la Organización Mundial de la Salud ha jugado un papel muy importante, tratando de crear espacios diferentes que permitan acceso a los farmacéuticos. Y en agricultura vemos el mismo tema. O sea, entonces ya existen antecedentes de espacios que se han creado. Me parece que sería importante continuar con esa batalla y resistir ese modelo, en vez de aceptarlo como normal, moderno, la única solución, porque no lo es, no lo es. Y en México, sobre todo, hay mucho peligro con la cuestión de los transgénicos. Propiedad intelectual es un peligro, pero la segunda es la contaminación genética. O sea que el maíz transgénico ha contaminado al maíz del país y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Es posible que el maíz genético funcione como especie invasiva, que domine, y perdemos esa riqueza que es sumamente importante, no solo para los mexicanos, pero para todo el mundo. Carmen, ¿cómo ves la seguridad alimentaria en Guatemala hace unos 10 años? Yo no he estudiado específicamente la seguridad alimentaria en Guatemala, sí la he estudiado en otros países, porque es uno de mis temas de investigación. Y las personas que más padecen de la desnutrición, irónicamente, son los agricultores pequeños. Y es el comercio internacional que les está quitando su subsistencia. O sea, ese patrón que vemos con el maíz en México se reproduce en otras áreas. Y ese es el peligro de la liberalización comercial agrícola, que los agricultores pequeños pierden sus medios de subsistencia por los subsidios a la agricultura en los países ricos. Sí. Profesora, yo no sé si usted estaría de acuerdo con que lo que se ha discutido de fondo, digamos, aquí hoy con usted, es acerca de quien tiene más es más. Es decir, tener más significa ser más, ¿no? Ahora, si es ese el tema que está en el fondo, ¿cree usted que hablando solo, digamos, dentro de la sintonía y dentro de la tonalidad del derecho o de la economía, seamos capaces de encontrar una salida a esa manera de pensar y a esa manera de ser de Occidente, digamos? Buenísima pregunta. El derecho y la economía son herramientas. O sea, lo que estamos tratando de lograr es otra cosa. Y tenemos que pensarlo así. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué clase de vida queremos para nosotros, para nuestros hijos, nietos? Y tener otra visión de lo que es el bienestar humano. Porque la visión que tenemos actualmente, el consumo de todo, estamos destruyendo nuestro hábito y nuestras culturas. Entonces me parece que es algo, necesitamos una cosmovisión distinta. Y por eso es que yo terminé con esa idea de tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión. ¿Qué es el desarrollo? Imitar a Estados Unidos no es posible y va a ser un desastre para todos. El licenciado Domingo Pérez. Yo lo que quería comentar no es tanto preguntas, sino lo que quería comentar es que el proceso, en todo caso, yo lo que veo, como usted señaló, es que lo que debe esperarse no es una renegociación, porque más bien una profundización del proceso. Porque en el caso mexicano, usted decía que en México son las mismas autoridades las que dejaron que en lugar de respetar los 15 años fueran 3. Yo lo que le aseguro ahí, sin conocer la sociedad
que el gobierno y algunos sectores económicos que salían beneficiados tomaron esa medida y que posiblemente ahí hayan corrido grandes cantidades de dinero. O sea, tuvieron que haber salido algunos sectores económicos beneficiados para tomar esa medida. Esa medida no se dio en aislamiento de otras medidas. Y hay industrias que se beneficiaron, las industrias que dependen del maíz para los animales, del pienso, ¿no? Ellos se beneficiaron cuando bajó el precio del maíz. La industria que usa el maíz como endulzante, Coca-Cola, México, se benefició. O sea, ciertas industrias se beneficiaron. La industria que produce las tortillas, pues qué bueno, bajó el precio, vamos a subir el precio de las tortillas, las ganancias van a incrementar. O sea, hay ciertas industrias que pues fue un beneficio increíble para ellos y sin embargo para el resto del pueblo no fue. Fíjense que a mí me preocupa, igual que el licenciado Bracamonte, lo que hemos oído aquí, y creo que todavía se queda corta la exposición de hoy ante las amenazas para países como Guatemala. Y yo creo que la pregunta más importante es desde la universidad cómo enseñar a pensar y a pensar como guatemaltecos y no solo como pueblos indígenas, porque somos más los guatemaltecos. Y yo recuerdo que yo estuve participando en alguna medida en las negociaciones de libre comercio de Guatemala o el Triángulo Norte con México. México venía de todo el aprendizaje de su negociación con Estados Unidos y tampoco Centroamérica, en el caso de los tres países del norte de Centroamérica, lograron nada de asimetría respecto a México. Y ahorita nosotros los guatemaltecos vemos a través del neoliberalismo y los tratados de libre comercio la innovación, diría yo, cultural de México en nuestra cultura guatemalteca. Entonces yo creo que la preocupación y los retos para la universidad van mucho más allá del campo de la economía y el derecho. Y que deben ser, aunque es la ruta más difícil, porque para suena como la más fácil, es de verdad enseñar a pensar por nosotros mismos. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. Precisamente es para reforzar la respuesta aquí por la licenciada. Y eso es una realidad que se viene sintiendo en nuestro país mucho antes de que se hablara de globalización. Una, que precisamente la conciencia nacional guatemalteca, pues como que es algo que en este momento decimos, pero ¿qué es lo que está pasando con nuestro país? Tal vez en otro momento, por otros factores, fueron cosas que dijeron, bueno, esto va a quedar para un segundo plano. Pero ante la desgracia que tenemos actualmente, y como dice ella, no, el problema no es indígena, el problema es de todos los guatemaltecos, porque es una sociedad integrada por ladinos, por indígenas, por garífunas y por grupos provenientes de extranjeros. Integramos un país. Entonces, por lo tanto, por esa conciencia nacional es algo que nos preocupa dónde queda. Y yo decía hace unos días en otra exposición, es que realmente ese despojo de la conciencia nacional es algo que, bueno, es preocupante y es indignante a veces, cuando la juventud especialmente la han influenciado que la preocupación es el Blackberry, es una serie de cosas que no tienen las películas, que no tienen nada, un contenido cultural, ¿verdad? Totalmente, es un abstract que se hace de realidades totalmente ajenas a nosotros. Y algo que me preocupó el 19 de septiembre del año pasado, que después hubo una emergencia en Guatemala, y cuando los jóvenes decían, ay, pero es que qué trauma que ustedes tienen con los temblores, ay, pero es que eso es lo único que les preocupa. Entonces le decía yo, realmente qué triste es oír y pensar que ni siquiera su propia seguridad les esté preocupando. Se preocupe mucho más una tecnología avanzada a pensar que un terremoto pues no es solo el trauma, es que es lo que significa para quienes lo hemos vivido, y pensar que su propia seguridad también es la que está arriesgando y que ni siquiera su propia seguridad sea una preocupación. Entonces, sí, como dice aquí la compañera, realmente la conciencia nacional es la que tenemos que revalorizar.
tocar otro punto que es importante. Yo trabajo el tema de justicia ambiental, porque muchas veces, bueno, en casi todos los casos, las peores injusticias las sufren las comunidades pobres y minoritarias dentro de cada país. Y entonces es muy fácil para los demás separarse y pensar, pues no importa, no nos afecta a nosotros, a ellos. Y no se dan cuenta que los más vulnerables son los afectados inicialmente, pero después somos todos. Entonces hay que tomar en cuenta por razones de ética la situación de los más vulnerables, pero también porque al fin y al cabo vamos a caer en lo mismo. Sí. Dentro de los particulares que conlleva esta conferencia, hablando de lo de los tratados de libre comercio, indiscutiblemente hemos tenido nosotros como país Guatemala varias desventajas en diferentes estadios, y no cabe ni la menor duda de que tal vez una de las conclusiones más comunes sería que aprendamos realmente a negociar para futuras situaciones de este tipo. Yo he participado como, llamémosle, miembro de algunos comentarios en algunos tratados, y por eso sé que la verdad es de esa manera. Ahora, hablando de lo concerniente a la preocupación de los compañeros presentes respecto de la participación de la universidad, el martes pasado se lanzó públicamente la política de conectividad nacional, misma que integra esfuerzo conjunto entre iniciativa privada, gobierno y academia. Y no cabe ni la menor duda de que si estamos hablando de productividad e innovación, indiscutiblemente tenemos que aplicarlo a lo que es de alguna u otra manera, ahora retractándome otra vez al principal título del tema, a la defensa de los pueblos indígenas. Me refiero al hecho mismo de que la innovación debería de ser producto de la academia a favor de, no solo el rescate de lo que es cultural, sino que un mejor nivel de vida, indiscutiblemente extensivo para toda la población, lo que todos lo necesitamos. Ahora, el punto no es ese, sino que el punto es que nuestro reto como academia es la innovación, y lógicamente, si lo vemos de esta manera, tal vez pensemos en la invención de lo que es realmente la forma de vender las riquezas y hablemosle de alguna manera las variables que le dan el matiz a la nacionalidad de Guatemala. No sé si con todo este contexto se han identificado en México, incluso frontera norte y sur de los Estados Unidos, los movimientos o qué tipo de formas se han utilizado para responder a este tipo de situaciones. Y también con énfasis si dentro de esto las universidades de estos lugares han tomado algún tipo que va más allá de la academia. Muy interesante. Sí, en México hay movimientos muy fuertes en contra de lo que ha ocurrido. Los campesinos se han movilizado. Yo estuve en el DF cuando paralizaron la ciudad, o sea que han habido tantas protestas. En la última elección presidencial, el candidato del partido de izquierda, Manuel López Obrador, se comprometió, pero no logró ser presidente, que iba a renegociar el NAFTA por la presión que sentía tan fuerte de los pueblos indígenas y de los campesinos por el daño que habían sufrido. Y los estudios que se han realizado en México son maravillosos, o sea, se han realizado por investigadores del Colegio de México, con un grupo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos, economistas, y por eso tenemos los datos. O sea que el papel de la universidad ha sido investigar, escribir, educar, concientizar. Ya los campesinos sabían lo que les estaba pasando, pero el resto del pueblo no. Y es muy importante tener esa información. Entonces el papel de las universidades es muy importante, no solo en la formación de los estudiantes, sino también en esa investigación, esa búsqueda, esa documentación de lo que está sucediendo en el país.